Hola chicos, buenos días. Bueno, acá estamos para continuar con el trabajo práctico número 3. Así avanzamos con la marcha microbiológica que habíamos comenzado en el trabajo práctico número 2 de vías aéreas superiores e inferiores. Y también vamos a ver un poquito cómo se hace el diagnóstico para Mycobacterium tuberculosis. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes deben alcanzar en este trabajo práctico? Bueno, van a observar y describir macroscópicamente las características morfológicas de las colonias de los cultivos de exudado nasofaringio y faringio que sembramos en el trabajo práctico número 2. Tienen que comprender el fundamento de las pruebas de identificación para bacterias del género Staphylococcus y Streptococcus a partir de los cultivos y van a observar e interpretar la baciloscopía por coloración de Ziel-Nielsen para bacilos ácido alcohol resistentes en muestra de vías aéreas inferiores. Bien, entonces para repasar un poquito lo que habíamos empezado a hacer en el trabajo práctico número 2, recuerden que la marcha había comenzado con una anamnesis, el interrogatorio, después hacíamos la toma de muestra para cada caso, exudado nasofaringio, faringio y esputo. Luego hacíamos un examen macroscópico de la muestra. Bueno, en algunos casos el examen macroscópico lo hacíamos en el momento de tomar la muestra y otros cuando la muestra nos llegaba al laboratorio. Luego hacíamos el examen microscópico que constaba de un examen en fresco y un examen coloreado, que en el caso de vías aéreas superiores habíamos dicho que el examen en fresco no se hacía de rutina debido a que la muestra es seca y no tenía relevancia. Y el examen en el caso de vías aéreas inferiores sí era relevante, ya que con ese examen en fresco estamos evaluando la calidad de la muestra. En este caso del esputo, que era la muestra que habíamos trabajado. Luego hacíamos un examen coloreado, en donde en caso de vías aéreas superiores nos servía para hacer diagnóstico diferencial de los distintos tipos de angina y en caso de vías aéreas inferiores nos sirve para ver la morfología, la coloración y la tinción de las bacterias que tenemos en la muestra. Y luego hicimos el cultivo y el aislamiento en los medios de cultivos sólidos que se usan de rutina para cada caso. Habíamos usado para exudado nasofaringio agar en manitol salado, para exudado de fauces el agar sangre y para el caso del esputo habíamos usado agar chocolate, agar sangre y un medio para enterobacterias que era el agar Levin. Bien, eso hicimos la semana pasada. Esta semana nos vamos a dedicar a la identificación, en la cual tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes: hacer un estudio macroscópico de las colonias, un estudio microscópico de las colonias del cultivo y las pruebas de identificación para poder llegar a género y especie, es decir, como para ponerle el nombre y el apellido. Entonces, hasta esto vamos a realizar en este trabajo práctico. Posteriormente, en los trabajos prácticos sucesivos, van a ver las pruebas de susceptibilidad o antibiograma. Bueno, entonces, el procesamiento de la muestra, este sería nuestro segundo día, ya que en el primer día hicimos todo lo que les comenté recién. Entonces el segundo día vamos a sacar los cultivos de la estufa, que los habíamos dejado incubando a 37 grados, y vamos a hacer la observación macroscópica de esos cultivos. Vamos a ver las colonias que crecieron en el cultivo, vamos a examinar las placas, vamos a ver si esa placa tiene alguna reacción en el entorno, o sea, si ha producido fermentación de algún hidrato de carbono, si ha habido hemólisis, qué tipo de hemólisis, si es una hemólisis beta, que es bien evidente, si es una hemólisis alfa. Entonces, todas esas características las vamos a observar el segundo día de trabajo. Entonces, así vamos a ver la plaquita y vamos a ir observando las colonias. Bien, ¿qué características podemos observar en esas placas? Bueno, por ejemplo, si
el microorganismo que nos creció ha producido hemólisis, puede ser una hemólisis de tipo beta, como la aprecian acá. En este caso es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes, que produce una beta hemólisis, es decir, una hemólisis completa. Fíjense cómo se ve alrededor de la colonia, bien transparente. O en el caso del Staphylococcus aureus, que también produce, si ustedes amplían esta imagen, van a ver que también produce una beta hemólisis alrededor de la colonia. O pueden ver, por ejemplo, colonias no hemolíticas, como en este caso, donde no hay una reacción alrededor de la colonia del agar. O pueden ver hemólisis del tipo alfa, como en este caso, donde se ve un halo verdoso alrededor de la colonia, como en el caso, que es el caso del Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué se ve ese halo verdoso? Porque la hemólisis es parcial y se produce una degradación de la hemoglobina hasta biliverdina, por eso ese color verdoso. Bien, entonces, una vez que describimos las reacciones del entorno, vamos a también describir las colonias, qué características morfológicas de las colonias vamos a describir. Por ejemplo, el color, el olor, los bordes, la elevación, la consistencia, el brillo. Todas esas características las vamos a ir volcando a unas tablas que, si nosotros estuviéramos en el trabajo práctico presencial, haríamos este tipo de tabla donde vamos a tomar dos colonias diferentes y las vamos a describir. El color, amarilla o grisácea, el olor, si tiene olor a queso, olor fecaloide, el tamaño en milímetros o si es puntiforme, el borde, si es entero, si es lobulado, si es aserrado, la hemólisis, si es beta, si es alfa o no presente hemólisis, la consistencia, si es cremosa o si es seca, y luego le vamos a hacer a esa colonia una coloración de Gram para ver, como ya saben, las características en cuanto a su morfología, a su agrupación y a su tinción. Entonces así vamos a ver, podemos llegar a ver cocos gram positivos agrupados en cadenas, como en este caso, cocos gram positivos agrupados en racimos, como en este caso, bacilos gram positivos dispuestos en letras chinas, o diplococos gram positivos, como en este caso. Entonces, de esa manera vamos a ir visualizando lo que nosotros tenemos para ir orientándonos hacia qué tipo de pruebas bioquímicas vamos a tener que realizar. Entonces, así, por ejemplo, si en todo lo que hemos observado hemos visto colonias beta hemolíticas, cuando le hicimos el gram eran cocos gram positivos dispuestos en cadena, vamos a hacer, la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de la catalasa, porque esa prueba me va a dividir la familia Micrococcacea de la familia Streptococcacea. Micrococcacea o Staphylococcacea de la familia Streptococcacea. Esta prueba, hay microorganismos que poseen esta enzima, la catalasa, que lo que hace es desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Que la bacteria utiliza esta enzima para desdoblar ese peróxido de hidrógeno que para ella le es tóxico. Entonces, ¿qué bacterias tienen esta enzima? Por ejemplo, los estafilococos. Los estafilococos tienen la enzima catalasa que me desdoblan ese peróxido de hidrógeno, entonces lo van a proteger contra el ataque del peróxido. Bien, la catalasa da negativa para los Streptococcus pyogenes y positiva para los Staphylococcus aureus. Si esa prueba de catalasa nos diera positiva, entonces nosotros vamos a pensar que estamos frente a estáfilos. Vamos a hacer una segunda prueba, que es la prueba de coagulasa, que me va a dividir a los estáfilos en dos grandes grupos, que son los estáfilos coagulasa positiva, como el Staphylococcus aureus, y los Staphylococcus coagulasa negativo, como pueden ser el Epidermidis o el Saprophyticus.
Como ustedes bien leyeron en la guía, existen dos tipos de coagulasa, una coagulasa ligada a la superficie del microorganismo y una libre que se libera en los medios de cultivo, y esos dos tipos de coagulasa se pueden determinar en laboratorio por pruebas que se pueden hacer en porta o en tubo. Entonces, eso lo van a ver bien en los videos que les hemos subido en la plataforma para que las puedan diferenciar y puedan saber cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Otra de las pruebas que se puede hacer para colonias beta hemolíticas, cuando nos ha dado la catalasa negativa, que estamos dentro de la familia Streptococcacea, es la sensibilidad a la bacitracina. Entonces, la bacitracina es un antibiótico que se coloca en el medio de cultivo y va a ver si se produce un halo de inhibición alrededor de ese disco. En el caso del Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina, es decir, que se va a producir ese halo de inhibición, y en el caso de los otros grupos de estreptococos como el B, el C, el G y el F nos daría negativa. Se pueden hacer otras pruebas más, pero bueno, no tiene mucho sentido que las nombremos, pero una de ellas es la prueba del PIR, de la pirrolidin alfa-naftilamida, que también la tienen en la guía de trabajos prácticos y me da positiva para Streptococcus pyogenes. Bien, acá tienen cómo se va a realizar la lectura de esas pruebas. Fíjense que la catalasa la voy a realizar, ustedes van a ver el video en la guía de trabajos prácticos, se realiza con peróxido de hidrógeno al 3%, en donde se coloca una gota de peróxido y la colonia aislada sospechosa. En caso de la familia Staphylococcacea me va a burbujear, ya que va a liberar oxígeno, me produce burbuja. En el caso de los estreptococos no va a burbujear. Hay que tener la precaución de que esta prueba se debe hacer de un medio que no contenga sangre, ya que recuerden que los glóbulos rojos tienen catalasa y me pueden dar un falso positivo. Bueno, esta sería la prueba de la bacitracina que se realiza para los estreptococos beta hemolíticos. Fíjense, cuando yo coloco el disco, el halo de inhibición que se produce alrededor del el disco, en el caso del grupo A, es sensible a la bacitracina, en el caso del grupo B, es resistente. Otra de las pruebas es la del PIR, que ya se las nombré. Y otra de las pruebas que también les quería mostrar para el caso de los estafilococos es la prueba de la DNasa, que es otra enzima que tienen estos microorganismos, que lo que hace es desdoblar el DNA. Entonces, si yo lo coloco, este medio de cultivo tiene DNA y tiene un colorante que es el azul de ortotoluidina. Esta sería la estría de mi estafiloproblema. Si es un Staphylococcus aureus que tiene DNasa, me va a desdoblar el DNA del medio y va a formar un compuesto intermedio con el indicador que va a ser de color rosado. Entonces, este sería una DNasa positiva. Bien. Bueno, en el caso de que las colonias no sean beta hemolíticas, sino que sean alfa hemolíticas, veo ese halo color verdoso, son otras las pruebas que voy a realizar. Por ejemplo, la prueba de la catalasa me va a dar negativa, ya que es un estreptococo, y le puedo agregar una prueba de sensibilidad a la optoquina, que la optoquina es una quinina que me produce un halo de inhibición alrededor del disco cuando se trata de un Streptococcus pneumoniae, y no me da halo alrededor cuando se trata de un estreptococo del grupo Viridans. Entonces acá en estas dos plaquitas van a ver cuándo es negativa y cuándo es positiva. Otra de las pruebas que puedo hacer para el neumococo es la reacción del Kellum, que es una reacción de hinchamiento capsular, en donde yo voy a enfrentar a mi cepa problema con un suero antineumocóxico. Es decir, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo que yo voy a poder observar al microscopio un hinchamiento capsular.
y se va a observar así ese halito alrededor de mis cocos. Bien, para resumir y para que entiendan cómo es esto, cuáles son los pasos a seguir, cuando nosotros, según la coloración de Gram, hemos visto cocos Gram positivos, que nos han crecido coco Gram positivo, la primera prueba que vamos a hacer es la prueba de la catalasa. ¿Por qué? Porque esa nos va a dividir entre la familia Micrococaceae o Staphylococcacea y la familia Streptococcacea. Entonces, ahí tenemos los representantes que producen más comúnmente patologías en el ser humano. Dentro de la familia Staphylococcus tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Y dentro de la familia Streptococcacea tenemos los Streptococos del grupo A, B, C, F y G. Bien, ¿qué otra cosa? Si la prueba de la catalasa nos da negativa, nos metemos en la familia Streptococcacea. En la familia Streptococcacea vamos a observar los distintos tipos de hemólisis. Si tenemos hemólisis alfa, es decir, ese color verdoso alrededor de la colonia, la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de la optoquina para poder diferenciar la microbiota habitual, es decir, el Streptococcus viridans, del Streptococcus pneumoniae. La prueba de la optoquina me da positiva, es decir, es sensible para el caso del Streptococcus pneumoniae y resistente para el caso del Streptococcus viridans. Ahora, si la hemólisis es de tipo beta, hemólisis completa, el halo transparente alrededor de la colonia, vamos a realizar la prueba de la bacitracina, que nos va a dar positiva para el Streptococcus pyogenes del grupo A y negativa para los demás grupos, el C, el G, el F, el B. Entonces, para poder diferenciarlos, hago la prueba de CAM, que el factor CAM lo van a volver a ver cuando vean infecciones de transmisión sexual, pero es una prueba que se realiza en el agar sangre. El factor CAM es un factor que posee el estreptococo del grupo B, y si yo coloco este estreptococo del grupo B haciendo una estría en forma perpendicular con una estría de Staphylococcus aureus, como la Staphylococcus aureus tiene beta hemolicina, lo que va a hacer es que me va a intensificar la hemólisis de mi estreptococo y se va a producir una perfecta hemólisis en punta de flecha, que ya lo van a ver cuando vean enfermedades de transmisión sexual, van a ver bien cómo se puede identificar. Bueno, si no tenemos hemólisis en el agar sangre, es decir, tenemos una hemólisis de tipo gamma o no hemolítica, vamos a hacer una prueba que se llama de bilis esculina y me va a dar positiva para el caso del Enterococcus. Bien, si la catalasa me dio positiva, estamos dentro de la familia Staphylococcus. Ahí la primera prueba que vamos a hacer es la prueba de la coagulasa para separar a ver si se trata de Staphylos coagulasa positivo o coagulasa negativo. Si la coagulasa me da positivo y la colonia me fermentó el manitol, porque yo la sembré en el agar manitol salado y viró del rojo al amarillo, y me dio positiva la prueba de DNasa, ya puedo decir que se trata de un Staphylococcus aureus. Ahora, si esa coagulasa me da negativa, puedo tener otros tipos de Staphylococcus diferentes al aureo, entonces debo hacer una prueba. La primera prueba que hago es la prueba de sensibilidad a la novobiosina, que es un disco de antibiótico que lo voy a colocar en el medio de cultivo y me va a dar sensible para el Staphylococcus epidermidis y resistente para Staphylococcus saprophyticus. Recuerden que epidermidis es microbiota habitual de piel y mucosas, al igual que el aureus, pero en algunos casos puede producir patologías, sobre todo a nivel de infecciones relacionadas, bacteriemias relacionadas con catéteres.
Y en el caso de Staphylococcus saprophyticus es muy frecuente encontrarla en infecciones urinarias, sobre todo en mujeres en edad fértil. Bueno, y obviamente el Staphylococcus aureus puede producir bastantes patologías, neumonías, infecciones a nivel de traumatológicas y un montón de infecciones más a nivel de piel. Entonces también hay que considerarlo. Bueno, ¿cuáles son las pruebas de identificación para los agentes que producen las infecciones del sistema nervioso central? Bueno, algunas ya las vimos, como por ejemplo el caso de Streptococcus pneumoniae, que vimos que era catalasa negativo, que crecía en agar sangre produciendo alfa-hemólisis, que la prueba de optoquina da positiva, que la reacción de Kellum produce hinchamiento capsular. Se pueden hacer otras pruebas de tipo inmunoquímica, se pueden hacer pruebas de aglutinación, antígeno-anticuerpo. Otro de los que ya vimos es el Streptococcus galactiae, que recuerden que era catalasa negativo, bacitracina negativo, la prueba de CAM, que es la del sinergismo con la estría del Staphylo aureus, prueba de liporato, y también se pueden hacer reacciones de aglutinación. Para los otros dos microorganismos que frecuentemente producen infecciones del sistema nervioso central, como son Neisseria meningitidis y Haemophilus, también podemos hacer una serie de pruebas, sobre todo para Neisseria meningitidis usa mucho la utilización de hidratos de carbono, es catalasa positiva, oxidasa positiva, crece bien en el agar chocolate porque es una bacteria exigente. También se puede hacer reacciones de aglutinación y se utilizan los hidratos de carbono para poder diferenciarlas. En este caso, fermenta la glucosa, la maltosa, pero no fermenta la sacarosa para diferenciarla de, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae. Y Haemophilus influenza también es una bacteria bastante exigente que para crecer, recuerden que necesita de los factores 5 y 10, por eso lo vamos a sembrar en el agar chocolate, que me liberaba esos dos factores, va a formar colonias de tipo gotas de rocío, y podemos hacer la prueba del satelitismo, que se las voy a mostrar en esta diapositiva, donde hacemos una estría de Staphylococcus aureus, y como el Staphylococcus aureus es beta hemolítico, me va a aportar los dos factores que necesita el Haemophilus, por lo tanto va a haber un crecimiento alrededor de la estría del estáfilo de esas colonias como gotas de rocío. Ahí se observa muy bien. Bueno, el otro tema que teníamos que ver era el diagnóstico de tuberculosis. Nosotros en la primera semana vimos que hacíamos la marcha microbiológica con la anamnesis, la toma de muestra. En este caso tiene que ser 3 esputos seriados en días consecutivos que nos tienen que llegar al laboratorio. Le hacemos el examen macroscópico a la muestra. La característica de un esputo de un paciente tuberculoso es hemoptoica, es mucopurulenta con sangre, es bien típica. Se hace un examen microscópico de esa muestra, en donde vamos a hacer un examen en fresco para evaluar la calidad de ese esputo, que tenga, como ustedes ya lo vieron, más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Le hacemos un examen coloreado para hacer la baciloscopía. La coloración que se hace de rutina en todos los materiales de vías aéreas inferiores es la coloración de Ziel-Nielsen, que la técnica la van a ver en los videos que le hemos subido en la plataforma, y posteriormente van a hacer el cultivo y el aislamiento en los medios especiales sólidos como el Low State Jensen o el Stonebrick, o en medios líquidos como el Midlebrook, que también les hemos subido un video donde muestran cómo se procesa este tipo de
muestra para cultivo de Mycobacterium. Luego hacemos las pruebas de identificación, que pueden ser bioquímicas, como tienen en la guía, haciendo reducción de nitratos o reacción del Twin 80, y también, que sobre todo es lo que se está usando en este momento, técnicas moleculares como PCR en tiempo real. Y posteriormente también se hace el antibiograma. Es importante que tengan en cuenta que en este caso los cultivos son cultivos que demoran mucho tiempo, se dejan hasta 60 días y se van observando todas las semanas el crecimiento, y las colonias que crecen son muy parecidas a colonias de hongos, son colonias secas que se adhieren al medio, y hay que ir observando si esas colonias son pigmentadas o no son pigmentadas, y esas son las características que debemos ir observando para este tipo de muestra. Bien, entonces, ¿qué actividades van a hacer? Van a leer atentamente la guía de trabajos prácticos, van a descargar los links de los videos y responder las consignas que les hemos puesto, y luego se las van a enviar al docente para que el docente las corrija y les haga la devolución. Bueno, dicho todo esto, vamos a trabajar duro y en silencio, y vamos a dejar que tu éxito haga todo el ruido. Así que nos vemos en el trabajo práctico que viene, de la semana que viene.